Dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a retomar la exposición de este mandamiento, el cual es parte del plan de Dios para la familia. Solo que la semana pasada lo abordamos dirigiéndome principalmente a los padres, ustedes se acuerdan, quienes deben enseñar a sus hijos a obedecerles y a honrarles y aplicar disciplina en ocasiones quizás dolorosa en caso de desobediencia. Hoy lo abordaremos y me voy a dirigir principalmente a los hijos. Providencialmente, los hijos están hoy aquí al frente. Ahora, Pablo se dirige a todo hijo o hija. Esto es interesante, que Pablo se dirija a todo hija. Ahora, recordemos una cosa: este hijo e hija son aquellos que dependen en su totalidad de sus padres. Hijos cuyos padres les proporcionan alimento, cuidado, estudios, ropa, etc. A estos Pablo se está dirigiendo, y me parece que esta mañana tenemos varios de ellos con nosotros. Ahora, a ustedes, hijos e hijas, es este mandamiento: obedezcan y honren a sus padres. Ahora quiero observar aquí que observen algo interesante. Lo interesante es que Pablo se dirige a estos hijos y les habla como si fuesen cristianos. Les habla como si fuesen cristianos. Entendemos que para esto los hijos han sido expuestos a la instrucción desde las primeras etapas de su niñez. Tan pronto han adquirido conciencia de lo bueno y lo malo, tan pronto la ley de Dios escrita en sus corazones se da a conocer, y los padres han procurado que las enseñanzas de las Escrituras se impriman en sus pequeñas mentes y corazones. Todos los hijos e hijas entre nosotros, sepan que cada día que viven sin Cristo, el peligro para ustedes aumenta. Todos ustedes saben que Dios odia el pecado con todo su corazón, porque Dios es santo y nada que no sea santo puede dar placer a Dios. Cada acto de desobediencia, cada palabra grosera, cada berrinche, cada queja, cada grito que ustedes hacen contra sus padres, eso es pecado y eso es injusto delante de Dios. La mayoría de las cosas que ustedes hacen contra sus padres lo hacen a propósito, porque ustedes muchas cosas ya saben que está bien y que está mal. Y saben, eso aumenta el peso de la deuda de ustedes con Dios. Entonces, cada día que pasan en pecado, la deuda con Dios aumenta. De tal forma que para la edad que ustedes ya tienen, no importa si son 7 años, 8 años, 10 años, 11 o 12 años, para la edad que ustedes ya tienen, ustedes no tienen cómo pagar a Dios por sus pecados, y sus padres no son lo suficientemente ricos para ayudarles a pagar a Dios por sus pecados. La única solución es venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios que lave sus pecados y les dé un nuevo corazón. Ahora, hijos, ¿cuándo no es pecado desobedecer a sus padres? Esto es interesante responderlo. ¿Cuándo no es pecado desobedecer a los padres? Cuando lo que tus padres te pidan hacer va en contra de lo que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. Cuando lo que tus padres te piden va en contra de lo que agrada a Dios. Ejemplo, si lo que te pide es mentir, debes desobedecer esa orden. Si lo que te pide es no venir al templo, debes desobedecer esa orden. Si lo que te pide o dice es que te desquites, que te vengues,
debes desobedecer esa orden. Amén. Si tus padres te enseñan que no hay Dios, o que alguna otra deidad o otro ídolo es un Dios, entonces no tienes ninguna obligación de seguir las instrucciones de tus padres, porque el único Dios es Jehová. Repito, solo cuando lo que tus padres te pidan que hagas no sea agradable a Dios, debes desobedecer. La Biblia dice una vez más que primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora quiero que observen en el pasaje. Dice a tus padres. El versículo es muy claro. Debes obedecer y honrar a tus padres. Algunos de ustedes prefieren obedecer a sus abuelos, a sus tíos, a los papás de sus amigos o amigas. Pero debo recordarles que Dios es muy claro. Su orden es: obedece a tus padres. Amén. En ocasiones sentirás o pensarás que es injusto lo que tus padres te ordenan, pero debes recordar que lo más importante es que Dios se agrada de tu obediencia. Repito, en ocasiones ustedes, hijos e hijas, sentirán o pensarán que es injusto lo que sus padres les ordenan, pero ustedes deben recordar en aquellas ocasiones que lo más importante es que Dios se agrada de tu obediencia. La Biblia dice en 1 Samuel 15:22, lo que más agrada al Señor es la obediencia. Lo que vale para Dios es la obediencia. 1 Samuel 15:22. La muestra, la evidencia de que eres cristiana o cristiano, o una hija o un hijo de Dios, se demuestra por la obediencia a Dios, y Dios ha ordenado que obedezcas a tus padres. Si yo les preguntara a los niños, a los hijos e hijas, si yo les preguntara si alguno de ustedes ama a Jesús, la mayoría yo sé que me respondería que sí. Bueno, Jesús dijo, si me aman, si en verdad me aman, si en verdad me quieren amar, entonces obedezcan mis mandamientos. Entonces, si dices que amas a Jesús, pero no obedeces sus mandamientos, en realidad deshonras a Jesús. Lo importante siempre será la obediencia. Amén. Siempre será la obediencia. Ahora quiero que también observen el pasaje. El pasaje dice, hay algo más, como agrada al Señor. Obedezcan a sus padres y como agrada al Señor. La pregunta es, ¿cómo es la obediencia que agrada al Señor? Esta es una pregunta importante porque muchos hijos e hijas obedecen a sus padres, eso es una realidad. Pero no es la obediencia que agrada a Dios, no es la obediencia que complace a Dios. Entonces, ¿cómo es la obediencia que agrada al Señor? Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Del verso 41 al verso 52. Y lo que tenemos aquí es uno de los pocos relatos más amplios de la niñez de Jesús. Pocos libros en la Biblia, del Nuevo Testamento obviamente, nos relatan más ampliamente aspectos de la niñez de Jesús. El relato cuenta que todos los años, usted siga ahí con la mirada al pasaje, el relato cuenta que todos los años los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para una fiesta que se llama la Pascua. Amén. Cuando Jesús cumplió 12 años, dice el pasaje, fue con sus padres a esta gran fiesta. Había mucha gente de otras partes viajaba a grandes distancias para estar ese día en el templo. Cuando la fiesta acabó, todos regresaron a sus ciudades excepto Jesús. Él se quedó en el templo sin que lo sepan sus padres. Sus padres pensaron que Jesús seguramente estaba entre los familiares, pero empezaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Y le preguntaron a los familiares y no lo hallaron. Entonces deciden regresar a Jerusalén a buscarlo.
No sabemos cuánto tiempo lo buscaron, pero lo encontraron, dice, en el templo, rodeado de los grandes maestros de la palabra de Dios, de los intérpretes. Ahí estaba Jesús, rodeado de estos intérpretes. Y el pasaje dice que estos grandes maestros estaban sorprendidos por la sabiduría de Jesús y cómo lo deberían de estar si era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios sentado entre ellos explicándoles la palabra de Dios. Solo que ellos no lo saben. Pero ¿qué pasa? Dice el pasaje que se le acercaron sus padres y le dijo su madre a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hemos pasado 3 días buscándote. Preguntamos a tus tíos, a tus primos, no te encontramos. Estamos angustiados. ¿Por qué nos has hecho? Y escucha las palabras de Jesús. Este es un niño de 12 años que sabe su misión en esta vida, que sabe que Él es el Hijo de Dios y responde: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre, y Padre con P mayúscula, este es mi Padre Celestial, me es necesario estar? Este niño se sabe el Hijo de Dios. El verdadero Padre de Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús está afirmando que Él es en verdad el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios, Él es Dios. Jesús es Dios. Amén. Pero no por el hecho de ser Dios, Jesús se comportó, o Jesús se creyó mejor que sus padres aquí en la tierra. Su madre le pidió que regrese con ellos a su casa, y la narración dice, lea el pasaje al final: y regresó con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto. Y esta palabra sujeto y Jesús era obediente y se sometió y reconocía que su Padre Celestial lo había puesto bajo la autoridad de José y de María, y mientras él dependiera físicamente de ellos, sería obediente a ellos. Se sujetó a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora vamos a describir cómo es la obediencia de Jesús. Número 1, es una obediencia humilde. Obediencia humilde. ¿Cómo es la obediencia que agrada a Dios? Número 1, obediencia humilde. El niño Jesús sabe que es Dios, pero Él no demanda que sus padres se sometan a Él, sino que Él humildemente se somete a ellos. A ver, hijos e hijas, tú dices: yo obedezco. Déjame preguntarte, ¿tu obediencia a tus padres es humilde? ¿O cuando obedeces lo haces quejándote, gritando, aporreando las cosas? Quejándote que otra vez tú. Esa no es la obediencia. Tú puedes ir y haces lo que te dice tu papá, pero vas refunfuñando. Esa no es la obediencia que le agrada a Dios. Número 1, ¿cómo es la obediencia de Jesús? ¿Cuál es la obediencia que agrada a Dios? Humilde. Amén. Número 2, agradecida. Jesús no se queja con el Padre Celestial por tener que obedecer a sus padres terrenales. Él no se queja de José y de María. Yo te pregunto, ¿tú te quejas de los padres que tienes? ¿Te has quejado de los papás que tienes? ¿Crees que tus padres son una bendición de Dios? ¿Crees que tus papás son una bendición de Dios? Si crees que sí son una bendición, entonces deberías obedecer con gratitud a Dios por los padres que te ha dado. Porque los padres que tienes no te los mereces. Aún con lo imperfecto que son, no merecemos los padres que tenemos. Escuchen, hijos e hijas, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 31. Alejen de ustedes, esto es, quiten de ustedes la amargura. Esto es, quiten quejas, quiten murmuraciones, quiten los enojos, quiten los gritos, quiten los insultos y toda clase de maldad. Efesios 4:31. Que tu obediencia sea sin queja, sin murmuración, sin enojarte, sin gritar, sin insultar y cualquier clase de maldad. Entonces ya tenemos
¿Cómo es la obediencia que agrada a Dios? Número 1, humilde. Número 2, agradecida. Número 3, debe ser una obediencia amorosa. Obediencia amorosa. Antes hemos dicho que Jesús dijo, si me aman, obedezcan, guarden mis mandamientos. Sería pecado que Jesús pidiera hacer algo que Él no hiciera. Amén. La obediencia de Jesús a sus padres reflejaba el amor que Jesús tenía por sus padres. Jesús amaba a José, Jesús amaba a María, amaba a sus padres. Y yo sé que algunos de ustedes obedecen para que sus padres les den cosas. Obedecen para que sus padres les den cosas. Pero la pregunta que les quiero hacer, hijos e hijas, ¿obedecerían de la misma manera si sus padres no les dieran nada a cambio? El amor no busca lo suyo, dice Corintios. El amor no trata de aprovecharse de las personas. Cuando obedeces para aprovecharte de tus padres, esa obediencia es verdad, pero no es la obediencia que agrada a Dios. La que agrada a Dios es la que se hace solo por amor, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo es la obediencia que agrada a Dios? Es humilde, agradecida y amorosa. Para el pasaje, regresando a Efesios, el pasaje dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra. Hijos e hijas, ustedes no escogieron a sus padres. Dios se los regaló. Tus padres portan la imagen y semejanza de Dios. Dios creó a la familia, por lo tanto, tus padres son dignos de que los respetes, que los valores. ¿Cómo los puedes honrar? Ora por tus papás. Da gracias a Dios por tus papás. Habla con ellos. Busca el consejo de tus papás. Sean honestos con sus papás. Digan siempre la verdad. No les hablen con gritos. No les hablen con groserías. No te quejes de ellos. Ni digas o hagas cosas para lastimarlos. Porque a veces eso también hacen los hijos. Y yo sé que lo hacen porque yo lo hice. Todos en algún momento lo hicimos. Decir o hacer cosas para lastimar a papá o a mamá. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora esto es importante que Pablo diga a tu padre y a tu madre, porque tanto tu papá como tu mamá son dignos de ser respetados. Tú no puedes escoger a cuál de los dos obedecer, honrar o respetar. A ambos debes honrar. Quizás uno está más pendiente de ti que otro, pero a ambos debes honrar, pero a ambos debes obedecer. Algunos de ustedes están entrando en la adolescencia. Unos de ustedes están por terminar la primaria, otros para pasar a secundaria. Y como adolescentes, muchos de sus instintos no son buenos. Muchos de sus deseos no son buenos. De hecho, muchos de los deseos de ustedes son destructivos. Muchos de sus valores son egoístas, son inmorales. Y ustedes creen que se van a poder comer el mundo de un bocado, pero deben escuchar, su experiencia al respecto es limitada. Si desafías a papá y a mamá, no es porque hayas descubierto la libertad y la independencia. ¿Sabes qué? Cuando desafías a tu papá y a tu mamá, significa que tú quieres ser como los otros. Quieres imitar a los demás. Quieres escuchar lo que otros escuchan. Quieres vestir como los otros se visten. Hablar como ellos. Quieres hacerte independiente. Quieres ser tu propio Dios. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿a quién prefieres agradar? ¿A quién prefieres honrar? ¿A tus padres o a ti mismo? Y quiero que sepas que cuando tú honras a tus padres, honras a Dios. La pregunta es, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres honrar? ¿A Dios o a ti mismo? Ahora dice el pasaje, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De todos los 10 mandamientos, es decir, de todo lo contenido en Éxodo capítulo 20,
de todos los 10 mandamientos, el primero que viene con una promesa es el 5º mandamiento. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. La promesa es esta, versículo 3. Para que te vaya bien. Esa es la promesa. Para que te vaya bien y para que disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Significa que si honras a tus padres vas a vivir hasta los 90 años? No, no es lo que quiere decir. No estoy diciendo eso. ¿Ya? Lo que quieres decir es que si escuchas con atención los consejos de tus padres, si escuchas con atención la voluntad de Dios, si escuchas con atención y obedeces, esa obediencia te va a librar de malas experiencias, te protegerán de personas y cosas que pueden dañar tu cuerpo y tu alma. Pero si desobedeces, tu pecado y el pecado de otros te van a destruir. Tu pecado y el pecado de otros se van a encontrar y puede destruir tu alma y puede destruir tu cuerpo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si obedeces la voz de Dios, los mandamientos de Dios, incluyendo el obedecer a tus padres, principalmente, te irá bien. Te irá bien. No hay hijo o hija que alguna vez de su vida diga, si hubiera yo escuchado esto de mi madre, mi mamá me dijo, mi papá me dijo esto, si hubiera hecho caso, no hubiera pasado esto. Esa frase afirma algo que está aquí. Si obedeces, te irá bien. Ahora, si nosotros como congregación observamos este mandamiento y honramos a nuestros padres, vamos a sobrevivir, vamos a crecer y prosperar. El crecimiento de la iglesia se trata de una congregación que vive sus vidas santas y obedientes. Entonces, Dios honra esa obediencia. Hijos e hijas, obedezcan. Dios va a honrar, Dios va a bendecir esa obediencia de ustedes. Dios lo va a hacer. Es promesa de Dios, te va a ir bien. En la vida te va a ir bien. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Porque hay algo muy importante aquí. Dios es la máxima autoridad y nos ha dado mandamientos que debemos obedecer. Este no es un mandamiento de Pablo. Pablo simplemente está haciendo eco de Éxodo capítulo 20, cuando Dios revela los mandamientos para su pueblo. Dios es la máxima autoridad y Dios ha dado mandamientos que debemos obedecer. Los mandamientos no son opcionales. Yo no puedo agarrar Éxodo 20 y decir, esto los obedezco y esto sí. No. Debemos obedecer los mandamientos. Dios es santo y justo y aborrece el pecado. Hijos e hijas, Dios es santo y justo y aborrece el pecado, y deben saber que Dios va a castigar a todo aquel que peca contra sus mandamientos. Dios va a castigar a todo aquel que peca contra sus mandamientos. Ahora, ¿qué me enseña este pasaje de mí? ¿Qué enseña este pasaje acerca de ustedes, hijos e hijas? Que todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Todos los días. Cada vez que desobedeces, cada vez que gritas, cada vez que te quejas, cada vez que deshonras a tus padres, cada vez que tratas de aprovecharte de ellos, has pecado contra Dios. Todos hemos pecado. Todos ustedes son pecadores, aunque son niños. Ustedes son pecadores. A la corta edad, tú ya eres un pecador y una pecadora. Y Dios, aunque seas niño, aunque seas niña, no dejará de castigar el pecado. Y es mi responsabilidad hacértelo saber. Tú ya tienes conciencia de qué es pecado y de qué es correcto delante de Dios. Si tú desobedeces, no importa la edad que tú tengas, Dios va a castigar ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú ya sabes que es bueno y que es malo, y aún así lo has hecho. Tus pecados son muchos. A la edad que tú tienes, tus pecados son muchos. Tu deuda con Dios es grande y tú no tienes lo suficiente para pagar por tus pecados.
tus padres no te pueden salvar, tus amigos no te pueden salvar, la iglesia no te puede salvar, yo como pastor no te puedo salvar, la escuela no te puede salvar. Hijos e hijas, ustedes necesitan un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué necesito un Salvador? ¿De qué necesito ser salvado? Necesitas un Salvador que te pueda salvar de la ira, del castigo de Dios contra tus pecados. Alguien que sea capaz de salvarte de la grande deuda que tienes por tus pecados y que por tus pecados a tu corta edad ya has acumulado contra Dios. Necesitas un Salvador que sea capaz de soportar todo el peso de la ira santa y justa de Dios sobre sí mismo, porque de otra manera tú la tendrías que recibir y te va a destruir. Nuestro Dios es santo y temible. Necesitas ser salvado de la ira de Dios. Necesitas ser salvado de la deuda con Dios y de tu naturaleza pecaminosa que te hace pecar contra Dios, contra tus padres, todos los días, todo el tiempo. Niños, ustedes necesitan ser salvados de la condenación. Y que ese Salvador, que es Jesús, venga a sus vidas. Estoy hablando de aquel niño del que hablamos hace rato. Él vino a vivir la vida perfecta que nadie de nosotros podría vivir jamás. Él vino a vivir una vida que agrade a Dios. Aquel niño vino con una misión de salvarnos de nuestros pecados y lo hizo cuando murió por ti y por mí en la cruz. Ese niño vino con una misión y él sabía su misión. Él sabía que tendría que morir. Y ese niño vino y murió por ti y por mí. Él sufrió el castigo por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él recibió todo el castigo que te mereces. Todo el castigo que te mereces. Él pagó tu deuda. Él pagó con su sangre preciosa. Y tú te preguntarás cómo Él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Su amor es más grande que tus pecados. Su misericordia es más grande que todas tus deudas. Su gracia es más grande que todas tus maldades y desobediencias. ¿Qué debes hacer? Hijos e hijas, ¿qué deben hacer? Número 1, cree en Jesús. Cree con todo tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Cree con todo tu corazón que Él es tu Salvador. Y tan pronto ustedes tengan el impulso en su corazón, vayan con Dios y pidan perdón por sus pecados. Pidan que les limpie de sus pecados. Pídanle a Dios que les dé un corazón nuevo. Pídanle a Dios que les haga nacer de nuevo para poder amar y obedecer de todo corazón. Pídale perdón a Dios. Y si haces esto, si tú haces esto, hay algo que te puedo asegurar. Él perdonará todos tus pecados. Tu deuda quedará perdonada. De lo contrario, si no lo haces, si no vas a Dios y le pides perdón y entregas tu vida a Cristo, tu deuda irá creciendo más y más. Y un día vas a tener que pagar esa deuda. Ahora quiero que aclarar esto antes de terminar. Si haces esto, si crees y confiesas a Cristo como tu Salvador, no quiere decir que nunca más vas a desobedecer. No. Vas a volver a desobedecer. Vas a volver a desobedecer, pero cuando eso ocurra, ve con Dios y pídele perdón. Y pídele a Dios, a tu corta edad, que Él siga obrando en ti. Siempre vas a pecar, pero Él siempre te va a perdonar. Dios dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no lo desprecio. Porque Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Que dice la palabra de Dios, que si hay algo que Dios disfruta, es perdonar pecados. Tan pronto ustedes, hijos, estén conscientes de que han pecado contra Dios, vayan con sus padres y pídanle perdón. Y vayan con Dios y pídanle perdón.
y pídanle que les dé un corazón limpio, un corazón nuevo. Que venga el Espíritu Santo a ustedes y haga de ustedes los hijos que Él quiere que sean. Y Él lo va a hacer. Y sus padres estarán ahí para apoyarles. Y nosotros como iglesia, yo como pastor, estoy ahí para apoyarles, para que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Padre, gracias por tu palabra y este momento que nos permitiste delante de ti. Señor, gracias por cada niño. Gracias, Señor, por Saúl. Gracias, Señor, por Camila. Gracias, Señor, por Hannah. Gracias, Señor, por Ricky, por Dani. Gracias, Señor, por Ezra. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de tener estos niños entre nosotros. Y la bendición que les concedes a través de sus padres de ser expuestos a la palabra, a la doctrina, al conocimiento del Dios verdadero. Señor, yo te ruego, por favor, que toques sus corazones y los salves. Que les dé la fe para salvación. Que a su corta edad, Señor, ellos puedan conocerte y rendirte a ti, como lo hizo Isaac, como lo hicieron José, como lo hizo Padre Santo Samuel, como lo hizo, Señor, nuestro propio Señor Jesucristo, como lo hizo Timoteo, como lo hizo David, como lo hizo Daniel. Haz de ellos, Señor, vasos de honra. Dales un corazón nuevo, un espíritu recto, para que puedan amar y obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos. Una vez más, Señor, te damos gracias por esta ocasión que nos permitiste reunirnos en tu nombre. Nos despedimos, Señor, y te rogamos que nos lleves con bien, que seas con el resto de la congregación, que los guardes y los protejas, los bendigas, y que tu gracia, la comunión y tu paz, Señor, sea con nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.